este caso vamos a enfocarnos más en Lituania, que es donde está nuestro libro, pierden la independencia y ellos lo que buscan pues es recuperarla, ¿no? Porque dicen, yo no escogí a Stalin, nosotros no estamos escogiendo este tipo de gobierno, queremos luchar por nuestra independencia, queremos luchar contra la invasión extranjera y obviamente ¿qué hace el gobierno? Pues los va a reprimir. ¿Y cómo es esta forma de reprimirlos? Pues los va a mandar a unos campos de concentración hacia Siberia, que son los famosos Gulag, acá se llamaban así. Y es justamente por lo que pasa este como grupo que se concentra en la historia del libro. Es que no los quiero spoilear tanto, porque la verdad es un libro muy bueno, vale muchísimo la pena leerlo. Pero este grupo, si caracteriza algo, es que se mantienen unidos, que la esperanza, porque como hay niños, es de que la esperanza, ¿no? La esperanza de que ellos van a estar bien, de que tienen todo este futuro por delante, aunque este futuro es muy desolador porque no saben cuándo va a acabar, no tienen ni idea de lo que está pasando en el exterior. Bienvenidos a Entre Líneas. Yo soy Carla y en esta ocasión vengo a compartirles sobre el libro de Entre tonos de gris de Ruta Sepetys. Ruta es una escritora lituano-estadounidense que justamente por lo que a mí esta novela me llamó muchísimo la atención, fue porque está inspirada en la historia de su padre y su familia, quienes sufrieron deportaciones masivas durante el régimen de Stalin en la Unión Soviética. Obviamente ella también se documentó más, tomó más experiencias de otros sobrevivientes y como dice la propia autora, porque es un periodo de la historia que realmente no es tan hablado, no es tan conocido por algunas personas, ya que transcurre en la misma época de la Segunda Guerra Mundial y bueno, yo creo que durante ese periodo y más de lo que nos enseñan en las escuelas, pues es esto, ¿no? Lo que pasó con Hitler y el Holocausto, pero dejamos tal vez afuera diferentes países que también tenían muchos problemas internos, ¿no? Porque como sabemos la Segunda Guerra Mundial pues fue global y lo que pasó en Rusia con Stalin pues quedó solamente en Rusia y en algunas otras partes, pero no fue tan comentado y obviamente la autora nos da este contexto en esta novela de qué pasó con los lituanos y para mí fue algo muy impactante, muy valioso de conocer porque no tenía tanto conocimiento de este periodo de la historia y al leer la novela realmente es una novela que se lee muy ágil y te deja con este sabor de seguir conociendo sobre la historia de nuestros protagonistas. La sinopsis del libro trata sobre dos hermanos y su familia que en una noche son despertados y deportados de Lituania. Pero obviamente les quitan sus casas, su nombre, sus propiedades y todo. Y es que va a pasar con ellos porque ellos son un adolescente y un niño y no saben qué está pasando, no saben qué es lo que va a enfrentar su familia en el futuro. Pero para eso también me gustaría darles un poco de más contexto sobre en qué época se lleva esta historia. La historia se desarrolla entre 1924 y 1953, que es durante el régimen de Stalin, que fue líder de la Unión Soviética. Stalin llega al poder después de Lenin, que es con el Partido Comunista. El Partido Comunista obviamente quería tener todo el poder, pero el estalinismo se reflejó mucho por este poder autoritario, porque buscaba crear como esta lealtad absoluta a este poder, a él, pero hacía que todo lo demás estuviera censurado, ¿no? Que no hubiera una propaganda, se prohibieron libros, algunos tipos de lectura, también los medios de comunicación no podían dar cualquier información, tenía que pasar por él o por el gobierno, ¿no? También las personas eran constantemente vigiladas, había esta persecución, ¿no? Porque el que no era leal, pues era detenido, deportado, enviado a las cárceles, pero realmente a veces era gente que no había hecho nada malo, que no, pues no había cometido ningún delito, solamente había tal vez hecho algún comentario desafortunado y eran encarcelados, ¿no? Y obviamente la población vivía con terror. ¿Y qué pasa cuando Hitler y Stalin pues llegan a un acuerdo? Y este acuerdo fue el pacto entre Alemania y la Unión Soviética en 1940. Y obviamente, ¿qué pasó? Fue que Hitler le cedió a Stalin Lituania,
Letonia y Estonia. Entonces Stalin toma el poder de estos 3 estados y básicamente pues él era el gobernante. Pero pasó lo mismo que estaba pasando en Rusia. Muchas personas pues obviamente pierden su independencia. En este caso vamos a enfocarnos más en Lituania, que es donde está nuestro libro. Pierden la independencia y ellos lo que buscan pues es recuperarla, ¿no? Porque dicen, yo no escogí a Stalin, nosotros no estamos escogiendo este tipo de gobierno, queremos luchar por nuestra independencia, queremos luchar contra la invasión extranjera y obviamente ¿qué hace el gobierno? Pues los va a reprimir. ¿Y cómo es esta forma de reprimirlos? Pues los va a mandar a unos campos de concentración hacia Siberia, que son los famosos Gulag, acá se llamaban así. No, pero básicamente era un campo de concentración, donde también eran matados de hambre, estaban las mujeres, tanto los hombres eran separados para cumplir trabajos forzosos, con los niños también eran separados de sus padres, muchas personas murieron durante los traslados, no, porque aparte, pues hay que recordar que Rusia es un país muy, muy frío, entonces muchas personas pues no están acostumbradas a tener pues que no, estas comodidades de la calefacción, por ejemplo. Entonces, cuando son mandados a Siberia, que todavía es muchísimo más frío, pues sufren todos estos cambios de temperatura, de que también no están bien alimentados, los están matando de hambre, los golpean, ¿no? Los tienen amenazados. Entonces, todo esto crea como en nuestro cuerpo no está al 100 y obviamente somos más propensos a contraer enfermedades y a que todo nos pegue más, ¿no? Y en 1941 es cuando Lituania sufre una de las deportaciones masivas. Se dieron más durante este periodo con Stalin, pero esta fue una de las más importantes porque la mayoría de la población fue despojada de sus propiedades, les robaron sus joyas, les robaron sus documentos, los que avalaban que, por ejemplo, eran dueños de esta casa. Y obviamente esto hace más difícil cuando termina Stalin el poder, cuando él muere, que es cuando realmente él se va del poder, y la gente empieza a regresar a sus países de origen, porque también no fue un periodo de un día para otro, fue un periodo largo. O sea, de que Stalin murió en 1953, pero tal vez las personas tardaron años en regresar, a salir de las cárceles, de que habían pasado toda una vida ahí y no sabían a dónde podían regresar. Y justamente Lituania sufrió un poco más en el sentido de que ellos tenían un problema con sus pasaportes y con su visa porque no podían demostrar que eran ciudadanos. Entonces, pues no podían regresar. ¿Y qué pasaba con estas casas y todo? Pues se lo seguía quedando el gobierno porque ya no tenían un dueño. Entonces, esta reestructuración y todo fue muy, muy difícil para los ciudadanos, ¿no? Y justamente es de lo que este libro habla, de todo este proceso que vive la familia de Lina. Uno de los temas principales, obviamente, que toca la autora, pues es la deshumanización y la represión de los regímenes autoritarios, porque vemos cómo la violencia va de ciudad en ciudad, cómo usan el terror, cómo se refleja pues en la pérdida de libertad, de la esperanza, el abuso de poder, ¿no? Y las violaciones de derechos, porque en todo esto pues obviamente violaban los derechos, porque hay casos de personas que por solamente no querer entregar parte de su propiedad, no sé, una granja, pues eran deportados, era, pues no, no vas a estar de acuerdo, pues te la quito y ahora te vas a ir a las cárceles. Y ya no salían, o sea, ya no salían, es personas que duraron más de 15 años encarceladas, ¿no? Y aparte en condiciones extremas, que en serio eran, los mataban de hambre, ¿no? De que solo podían comer una papa al día y trabajos forzosos y aparte en el frío extremo. Entonces todo esto fue un trauma, ¿no? Un shock muy grande para ellos y más que afectó a toda una sociedad y a una sociedad de que, como pasa en las guerras, pues los que más sufren son los ciudadanos, son los inocentes en este caso, ¿no? De los que pues ni la deben ni la temen, pero ahí sufrieron las consecuencias de los pactos que hacen otras personas. Obviamente podemos observar en el grupo, perdón, en el libro, de que este grupo de personas que se van a los campos de concentración, ¿qué es lo que busca una guerra siempre? Es destruir la identidad de un país, ¿no? Es ver que la población pierda la esperanza para que deje de luchar.
para que ella no luche por estos derechos, ¿no? Que todos tenemos. Y es justamente por lo que pasa este como grupo que se concentra en la historia del libro. Es que no los quiero spoilear tanto, porque la verdad es un libro muy bueno, vale muchísimo la pena leerlo. Pero este grupo, si caracteriza algo, es que se mantienen unidos, que la esperanza, porque como hay niños, es de que la esperanza, ¿no? La esperanza de que ellos van a estar bien, de que tienen todo este futuro por delante, aunque este futuro es muy desolador porque no saben cuándo va a acabar, no tienen ni idea de lo que está pasando en el exterior. No, y uno de los temas que hemos visto que se reflejan también mucho es cómo las mujeres son una moneda de cambio en los conflictos armados, porque vemos que las mujeres, pues al ser un poco más vulnerables, ¿no? A esta violencia que ejercen los hombres, los soldados, y obviamente por sus hijos quedan a merced muchas veces de las decisiones de otras personas, ¿no? De otros hombres. Y vemos como aquí en las guerras, pues las violaciones es un arma de control y de poder hacia ellas, pero también es un arma no solo para el cuerpo de la mujer, no es solo para dañar a la mujer, sino también a toda la población, porque cuando vemos este tipo de violencia y esta violencia es colectiva, pues ¿qué pasa dentro de como de esta sociedad? Pues esta sociedad se va a reprimir, se va a espantar, va a vivir con terror, ¿no? Los hombres van a dejar de luchar, ¿no? Los niños van a perder la esperanza, ¿no? Van a crecer traumatizados sin el deseo de querer como salir adelante o de luchar por estos derechos, ¿no? Y obviamente las mujeres también pierden como su identidad, ¿no? Porque son mujeres tan violentadas que las siguen violentando aun cuando la guerra acabó. No sé si ustedes sepan de lo que pasó por decir en la Segunda Guerra Mundial, que era cuando ganan y los soldados nazis los están retirando de las diferentes ciudades, pues las mujeres también van a regresar a casa, ¿no? Pero las mujeres eran humilladas al estar con soldados, pero creo que se pierde de vista que eran obligadas a estar con los soldados, ¿no? Que realmente era para sobrevivir, era un mecanismo de sobrevivencia. Ellas, ¿qué podían hacer? ¿Morir o sobrevivir? ¿Estar con un soldado? Bueno, pues estoy con un soldado, porque sirvo mejor libre, porque voy a estar, no en libertad, tal vez en un futuro, porque esto les prometían, cuidaban también, era una forma de cuidar a sus familiares, aunque estos no lo vieran así, era una forma de cuidarlos, porque estos hombres también les prometían mucho, ¿no? Entonces hubo una escena después de la Segunda Guerra Mundial, donde cuando las mujeres son acusadas de estar con los soldados soviéticos y son rapadas en público, y esta era una vendetta contra ellas y era para marcarlas de que pues habían estado con el enemigo, pero perdemos de vista que sí era el enemigo, pero ellas lo hicieron solo para sobrevivir y la sociedad aún así siguió juzgándolas después de este hecho, como que no comprendían todo este trasfondo de lo que pasaba hacia la violencia hacia ellas y lo que hicieron. Y vemos esto en la historia, de cómo la madre de Lina y otras mujeres hacen cosas para sobrevivir, ¿no? O sea, porque ellas van a cuidar a sus hijos. Esa es la principal como camino que tienen ellas en esta novela, cuidar a sus hijos y ver que de la manera que ellos sobrevivan y van a hacerlo de cualquier manera y esta es una de las maneras. No es por eso que vemos que la esperanza y la resistencia humana en este libro juegan un papel muy importante y quieran o no hay unas partes donde el arte también es muy importante porque el arte de escribir, de dibujar se refleja también para que conozcamos qué está pasando en esos periodos de la historia, para recordar momentos que muchas veces por el trauma dejamos olvidados, pero quedan plasmados en un papel y podemos contar y conocer qué pasó durante este periodo de la historia. Y es algo que va contando nuestra protagonista, que ella va dibujando que esta es una vía de escape, ¿no? El poder recordar periodos también de esperanza y desolación, sí, pero son periodos que ella pasó por lo que pasó durante su vida y cómo son tan importantes todos estos hechos traumáticos. ¿No? ¿Y qué pasa? Bueno, vemos que cuánto tiempo van a tardar porque ellos salen de Siberia hasta que acaba el régimen de Stalin, hasta que él muere, pero para esto pasan como 15 años. Imagínense la pérdida de la inocencia de estas personas que llegaron a un campo de concentración de 8 y 14 años. Ellos ya salieron como adultos, muchas personas salieron como adultos. Entonces,
básicamente perdieron toda su vida y cuando ellos regresan a su sociedad, también lo difícil que es regresar a una sociedad donde no la conoces, donde ya no tienes una casa, donde ya no tienes una familia, donde muchas veces ya no tienen a dónde volver y es empezar de nuevo, pero con todos estos estigmas de que son de que tal vez eran criminales, de por qué no pueden vivir en su país, porque muchos lituanos no pudieron regresar por todos estos problemas que tenían con sus visas para demostrar quiénes eran. Pero bueno, por esta razón, la verdad es un libro que a mí me impactó muchísimo, conocer la historia de todos los personajes, ¿no? De todo lo que han sufrido, porque en serio los Gulag eran un campo de concentración y durante muchos libros, por ejemplo, o muchos reportajes no lo mencionan así, lo mencionan como, es una cárcel, pero eran unas cárceles que eran eso, donde los mataban de hambre, donde metían en barricadas a más de 20 personas, a más de 50, donde no tenían derecho a nada, eran tratados peor que animales, ¿no? Entonces, observamos cómo es la crueldad humana en estos lugares, cómo por el poder, por este sentido de lealtad, según, para construir una nación que le dé mucho a algunas personas, destruye a otras. Y creo que una parte importante es que está contado desde una novela, que como les he platicado antes, esto hace que sea un poco más ameno llevar la historia, donde tal vez queramos conocer más y no se nos hace tan pesado, tal vez con otros, no sé, con algunos otros tipos como un ensayo que tienden a ser un poco más pesados la lectura. Entonces, y es, aparte como es para adolescentes, yo creo que es una edad increíble para que conozcan esta historia, para que se cuestionen muchísimas cosas, para que vean que ya nuestro planeta, nuestro mundo ha pasado por estos momentos y que puede volver a pasar si seguimos sin recordarlos. Creo que eso es, para mí eso es la historia, que nos ayuda a no olvidar lo que ha pasado para no repetirlo en el futuro, aunque muchas veces pues tendemos a olvidarlo y lo vamos a repetir. Pero bueno, espero lo lean, le den una oportunidad. Si ya conocen a la autora o si ya la han leído, pues platíquenmelo.